Un líquido está formado por moléculas que están en movimiento constante y desordenado, y cada una de ellas choca miles de millones de veces en un lapso muy pequeño. En un líquido, las fuerzas de atracción son suficientemente agudas para limitar a las moléculas en su movimiento dentro de un volumen definido. A pesar de esto, las moléculas no pueden guardar un estado fijo, es decir, que las moléculas del líquido no permanecen en una sola posición. De tal forma que las moléculas, dentro de los límites del volumen del líquido, tienen la libertad de moverse unas alrededor de otras. A causa de esto, permiten que los líquidos fluyan, y asimismo, se genere lo que conocemos como difusión molecular. La difusión de líquidos es muy importante en muchos procesos industriales, en especial en las operaciones de separación, como extracción líquido-líquido o extracción con disolventes, en la absorción de gases y en la destilación. La difusión en líquidos también es frecuente en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana. Por esta razón es importante conocer y dominar las variables de operación que modifican la difusión líquido-líquido, para así tener un amplio conocimiento de los beneficios que nos puede ofrecer estas propiedades primordiales en cada una de las diferentes aplicaciones. Para la siguiente demostración vamos a usar 3 matraces Erlenmeyer, una solución de tintura de yodo, un termómetro, un cronómetro, y yo elaboré un arreglo con una regla etapas, que dejarán caer al mismo tiempo la solución para que entre en dilución con el agua a diferentes temperaturas. 80 grados centígrados, 25 grados centígrados y 1 grado centígrado.
ocurre en fluidos, es decir, tanto en líquidos como en gases. De modo que si tenemos en cuenta que los seres vivos están constituidos básicamente por agua, nos podemos dar una idea de la importancia que va a tener en todos los organismos. Vamos a empezar definiendo lo que es la difusión. Bien, la difusión es el movimiento de las moléculas en el seno de un fluido desde las partes de mayor concentración a las partes de menor concentración. Desde zonas donde la concentración es mayor a zonas donde la concentración del soluto es menor. Si pongo aquí un pequeño contenedor, vamos a suponer que esto es un contenedor que tiene agua. Si añado una molécula de soluto, por ejemplo, vamos a suponer que añado tinta, aquí, lo que se va a observar es un movimiento neto de la tinta que va a tender a ocupar todo el volumen del agua que se encuentra en ese contenedor. Como que si esta es la etapa 1, esta es la 2 y esta es la 3, vamos a observar cómo progresivamente la tinta en ese movimiento esto va a ir ocupando las zonas de todas las zonas de ese recipiente. De modo que al final esas moléculas van a seguir moviéndose, pero vamos a observar una concentración equilibrada. Es decir, si aquí la concentración del soluto, de la tinta, era mayor en la base y era más baja en este otro extremo, aquí, en esta situación final, la situación de equilibrio, hemos llegado a una igualdad de concentraciones en todo el volumen del agua de esa tinta. Esto es dicho que puede ocurrir, esto ocurre en fluidos, hemos puesto el ejemplo del agua en tinta, también podría ocurrir en el aire. No sé, nosotros lo podemos comprobar fácilmente si estamos en una habitación, estamos en esta esquina y entra por aquí una persona que se ha echado un perfume. Aunque no se mueva hasta nosotros, al cabo de un tiempo nosotros estando aquí vamos a oler ese perfume. Eso se debe precisamente al fenómeno de difusión de esas moléculas de perfume a lo largo y ancho de todo el aire que se encuentra en la habitación. Este movimiento neto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se da este fenómeno? Pues si nosotros tenemos a un fluido cualquiera, ese fluido está constituido por una serie de moléculas, ¿verdad? Y esas moléculas en los gases no tienen ningún tipo de enlace entre sí y en los líquidos tienen algunos enlaces intermoleculares, pero no son suficientemente rígidos, de modo que permiten el movimiento constante de unas moléculas respecto de otras. De modo que todas las moléculas están moviéndose, chocando entre sí, chocando con las paredes del recipiente, a mayor temperatura, por cierto, mayor movimiento. El caso que ese movimiento aleatorio, y esos movimientos son al azar, movimientos al azar van a ser los que permitan que lleguemos a esta zona o a esta situación de equilibrio. Es decir, las moléculas no son o no están de un modo consciente moviéndose a esta zona de aquí en la que hay menos moléculas de tinta, por así decirlo, porque están más cómodas. No, simplemente se están moviendo en todos los sentidos. Y hay moléculas que se están moviendo hacia esa esquina, pero hay otras que se están moviendo hacia abajo también. A mí me gusta poner mucho el ejemplo del ascensor. Nos imaginamos en un ascensor a un montón de personas metidas. Nosotros tenemos aquí el ascensor, un montón de personas que se están moviendo en todos los sentidos. ¿Vale? Alguna al final va a salir. De modo que parece que hay un movimiento, y no algunas, sino varias. Parece que hay un movimiento y van a seguir moviéndose en todos los sentidos. Y al final van a esparcirse por toda la habitación, no van a estar solamente en el ascensor. De modo que parece que hay un movimiento neto
a ocupar todas las paredes del ascensor, pero es algo que ocurre de un modo total y absolutamente aleatorio. Eso implica que el equilibrio que va a establecerse al final, esa situación de equilibrio, va a ser un equilibrio dinámico. La concentración va a tener de un modo global el mismo valor en todas las partes del volumen del líquido, en este ejemplo que he puesto aquí. Sin embargo, la tinta va a concentrarse en un momento dado, puede haber una mayor concentración de moléculas de tinta aquí. Sin embargo, inmediatamente después van a moverse y la concentración mayor va a ser ligeramente mayor aquí. Pero de modo general se encuentra balanceada, se encuentra en equilibrio. Vamos a hablar ahora de algo muy importante que se conoce como tasa de difusión. La tasa de difusión, o también conocida como ley de Fick, en honor al científico que la descubrió, que la propuso, nos indica la rapidez en que gracias a la difusión se tiende a alcanzar esa situación de equilibrio. Alcanzar el equilibrio. Pues esa rapidez viene descrita, como digo, por la tasa de difusión. En realidad la ecuación es una ecuación diferencial bastante compleja. Sin embargo, creo que con la ecuación que voy a poner aquí, mucho más sencilla, también mucho más inexacta, pero perfecta para entender lo que quiero decir. Digo que la tasa de difusión podemos decir que es una relación directamente proporcional al área de la superficie a través de la cual ocurre la difusión, es directamente proporcional a la diferencia de concentraciones inicial, a esa diferencia, a ese gradiente de concentración que existe, y es inversamente proporcional a la distancia que tienen que recorrer esas moléculas en difusión. Vamos a estudiar un poco mejor esos factores. Por cierto, a mayor sea la tasa de difusión, más rápidamente va a ocurrir o se va a alcanzar ese equilibrio. Más rápidamente ocurrirá la difusión. Nosotros tenemos aquí un recipiente, y en ese recipiente tenemos agua, y echamos tinta con una jeringuilla, la ponemos hasta el fondo y echamos tinta aquí en el fondo. Nosotros podemos aquí definir, bueno, esto imaginarlo en 3 dimensiones, lo he puesto así plano por simplificar, ¿no? Pero esto definiría un área de superficie. Si nosotros tenemos este otro recipiente, esto con agua, aquí la tinta, esto estaría definiendo la superficie de contacto entre la tinta y el disolvente y el agua, tinta y agua, superficie de contacto. Esta es mucho mayor. Eso sería en cuanto a área de superficie. En cuanto a diferencia de concentraciones, a más concentrada, la tinta, más rápidamente va a ocurrir la difusión. En cuanto a distancia, lo mismo tener que ocupar o que llegar al equilibrio teniendo que recorrer esta distancia, la molécula de difusión, a teniendo que recorrer esta otra distancia. Como la distancia es mayor, va a tardar más tiempo en alcanzar el equilibrio. Pero con esta pequeña formulita creo que se puede entender de un modo bastante claro lo que es la tasa de difusión. Es muy importante en determinados procesos ocurre los selectivos. Por ejemplo, en la difusión en órganos respiratorios. A través de lo que se conoce como las superficies respiratorias. Tenemos que los órganos más comunes conocidos son las branquias típicas de peces, o los pulmones de muchos vertebrados como mamíferos o aves. Esa superficie respiratoria correspondería con esta superficie
a mayor sea, más rápidamente ocurrirá la difusión. Por lo tanto, esos órganos respiratorios van a verse muy afectados por estos factores de la ley de Fick. Van a tender a tener, por tanto, superficies respiratorias grandes, que sean finas para que la distancia sea menor. Se trata siempre de maximizar la tasa de difusión. Van a tender a que las diferencias de concentraciones a ambos lados de esa superficie respiratoria sean también máximas. Otro efecto de esta ley de Fick que va a condicionar a los seres vivos es, por ejemplo, el tamaño del organismo. ¿Y qué tendrá que ver el tamaño de los organismos con la ley de Fick? ¿Diréis alguno? En realidad bastante. Ya que si nosotros tenemos, por ejemplo, a una ameba, protozoo microscópico, bueno, puede llegar a ser bastante grande para ser un protozoo, pero una célula unicelular al fin de cuentas, o una lombriz, en el caso de la ameba, no va a necesitar ni una celulita, que se caracteriza por esa emisión típica de pseudópodos para capturar alimento y para desplazarse. El caso es que, debido a ese pequeño tamaño, con la difusión le basta y le sobra para realizar el intercambio gaseoso. Es decir, como es muy pequeño, la distancia que tiene que recorrer es muy pequeña, estos gases en difusión, de modo que no va a necesitar de ninguna estructura accesoria para que pueda llegar en un tiempo relativamente rápido oxígeno a todas las partes de la célula. Sin embargo, en la lombriz eso es distinto. Si nosotros dibujamos aquí una pequeña lombriz, pero mucho más grande que un protozoo, bien, la lombriz es demasiado grande, de modo que la simple difusión no basta para que la entrada de oxígeno a través de su piel y su difusión por todo su cuerpo sea rápida, como para que llegue a todas las células, sino que va a haber células que, si no hubiese un sistema accesorio de ayuda para transportar esos gases, para que la respiración se realice en todas las células, muchas células morirían por anoxia, por falta de oxígeno. Por eso, la lombriz necesita lo que se llama un sistema circulatorio, es decir, tiene dos vasos circulatorios, uno dorsal y otro ventral, que están unidos por unos corazones laterales que bombean la sangre, de modo que con ese o gracias a ese sistema circulatorio se puede ayuda a la difusión y pueden todas las células de la lombriz tener oxígeno en un tiempo lo suficiente